El susurro de la eternidad. En un remoto pueblo llamado San Isidro, enclavado entre montañas y ríos caudalosos, la vida transcurría con la tranquilidad de un sueño. Los habitantes de San Isidro llevaban un estilo de vida simple, dedicándose a la agricultura y la ganadería. Sin embargo, en el corazón de este pueblo había un misterio que había perdurado a lo largo de los años, la leyenda del susurro de la eternidad. Se decía que, en una cueva oculta en las montañas, existía un antiguo artefacto que permitía a quienes lo encontraban comunicarse con sus ancestros y conocer su historia. La leyenda había sido contada y recontada en las noches de invierno, cuando las familias se reunían alrededor de la chimenea. Los abuelos hablaban de un joven que había encontrado el artefacto y había regresado con un conocimiento profundo sobre su familia y el pueblo. Sin embargo, nadie había logrado encontrar la cueva en generaciones, y el tiempo había hecho que la historia se desvaneciera en el olvido. Entre los habitantes de San Isidro, había una joven llamada Valeria. Desde pequeña, Valeria había escuchado las historias de sus abuelos sobre la cueva y el artefacto. A medida que crecía, su curiosidad se convirtió en un anhelo profundo por descubrir la verdad detrás de la leyenda. Valeria pasaba horas explorando los alrededores del pueblo, buscando pistas que la llevaran a la cueva. Un día, mientras caminaba por un sendero poco transitado, Valeria encontró una antigua piedra tallada con símbolos extraños. Su corazón se aceleró al darse cuenta de que podría ser una pista. Decidida a seguir su intuición, comenzó a investigar los símbolos. Pasó días en la biblioteca del pueblo, consultando libros antiguos y hablando con los ancianos, hasta que finalmente logró descifrar su significado. Los símbolos hablaban de un camino que conducía a la cueva, escondido entre los árboles y las rocas. Con el mapa que había trazado en su mente, Valeria se preparó para la aventura. Empacó una mochila con provisiones, una linterna y un cuaderno para documentar su viaje. Al amanecer, se despidió de su familia y se adentró en el bosque, sintiendo la emoción y el miedo a partes iguales. A medida que avanzaba, los árboles parecían cerrarse a su alrededor, creando un túnel natural que la conducía más profundamente en el bosque. El canto de los pájaros y el susurro del viento eran los únicos sonidos que acompañaban su travesía. Después de horas de caminar, Valeria llegó a un claro donde encontró un arroyo que serpenteaba entre las piedras. Decidió descansar un momento y refrescarse. Mientras se agachaba para beber agua, notó algo brillante en el fondo del arroyo. Intrigada, se inclinó para verlo de cerca y descubrió un pequeño amuleto en forma de estrella. Sin pensarlo dos veces, lo recogió y lo guardó en su mochila, sintiendo que era un buen augurio. Con renovada energía, Valeria continuó su búsqueda. Siguiendo las indicaciones de los símbolos, comenzó a escalar una colina cubierta de vegetación. La subida era empinada y agotadora, pero su determinación la impulsaba hacia adelante. Finalmente, después de un arduo esfuerzo, llegó a la cima. Desde allí, pudo ver un paisaje impresionante, montañas que se extendían hasta donde alcanzaba la vista y un cielo azul claro. En la distancia, Valeria divisó una entrada oscura en la ladera de una montaña. Su corazón latió con fuerza al darse cuenta de que había encontrado la cueva. Sin dudarlo, se dirigió hacia ella, sintiendo una mezcla de miedo y emoción. Al acercarse, notó que la entrada estaba cubierta de enredaderas y musgo, como si la naturaleza hubiera intentado ocultarla. Con la linterna en mano, Valeria cruzó el umbral de la cueva. La oscuridad la envolvió, y el eco de sus pasos resonó en las paredes de piedra. A medida que avanzaba, la luz de su linterna iluminaba inscripciones antiguas en las paredes, símbolos que parecían contar historias de tiempos pasados. Valeria sintió que estaba en un lugar sagrado, un espacio donde el tiempo y la memoria se entrelazaban. Finalmente, llegó a una gran sala en el interior de la cueva. En el centro, había un pedestal de piedra sobre el que reposaba un artefacto brillante. Valeria se acercó con cautela y, al tocarlo, sintió una oleada de energía recorrer su cuerpo. En ese instante, una voz resonó en su mente: «Bienvenida, Valeria. Has llegado al susurro de la eternidad. Aquí puedes conocer la historia de tu familia y de tu pueblo». La voz era suave pero poderosa, y Valeria sintió que estaba a punto de descubrir algo extraordinario. «Quiero conocer la historia de mis antepasados», respondió con fervor.
La voz continuó, entonces, escucha. A medida que se sumergía en los susurros, Valeria fue transportada a diferentes momentos en el tiempo. Vio a su bisabuela, una mujer fuerte que había luchado por mantener a su familia unida durante tiempos difíciles. Sintió su amor y sacrificio mientras trabajaba en el campo, cuidando de sus hijos y enfrentando los desafíos de la vida. Luego, la imagen cambió, y se encontró en una celebración del pueblo, donde su abuelo bailaba y reía con sus amigos, disfrutando de la vida. Las visiones continuaron, mostrándole momentos de alegría y tristeza, de amor y pérdida. Valeria vio a su madre, de niña, corriendo por los campos, riendo con sus amigos. Cada recuerdo traía consigo emociones intensas, y Valeria se dio cuenta de que esos momentos estaban entrelazados no solo con su familia, sino con la historia de todo el pueblo. De repente, los susurros se tornaron más oscuros. Valeria vio imágenes de tiempos difíciles, tormentas que devastaron cosechas, enfermedades que golpearon a la comunidad y la lucha de sus antepasados por sobrevivir. Sintió el peso del dolor y la pérdida, pero también la resiliencia y la fuerza que habían mostrado para superar esos desafíos. Recuerda, Valeria, dijo la voz. La historia de tu pueblo es un tejido de luz y sombra. Cada experiencia, buena o mala, ha contribuido a formar la identidad de quienes somos hoy. Valeria sintió una profunda conexión con sus antepasados y comprendió que su vida estaba entrelazada con la de ellos. Con cada recuerdo, se sentía más fuerte y más consciente de su papel en la continuidad de esa historia. ¿Qué debo hacer ahora?, preguntó, sintiendo la responsabilidad que venía con ese conocimiento. Debes llevar contigo las lecciones aprendidas, respondió la voz. Comparte las historias de tu familia y de tu pueblo. Mantén vivo el legado de aquellos que vinieron antes que tú. Solo así, el susurro de la eternidad podrá seguir resonando en las generaciones futuras. Con el corazón lleno de gratitud, Valeria se despidió del artefacto y salió de la cueva. Regresó a su hogar con una nueva perspectiva, decidida a honrar la memoria de sus ancestros y a compartir sus historias con su comunidad. Al llegar a San Isidro, se reunió con sus amigos y familiares y comenzó a contarles sobre su experiencia en la cueva. Les habló sobre las historias de sus antepasados, de sus luchas y triunfos, y de la importancia de recordar y honrar su legado. La comunidad escuchó atentamente, y Valeria sintió que cada palabra resonaba en los corazones de aquellos que la rodeaban. A medida que pasaban los días, Valeria organizó reuniones en el pueblo donde todos podían compartir sus propias historias y recuerdos. Se convirtió en un espacio de conexión, donde las risas y las lágrimas se entrelazaban en un hermoso tapiz de experiencias compartidas. La comunidad comenzó a ver el valor de su historia y la importancia de mantener viva la memoria de sus ancestros. Con el tiempo, San Isidro se transformó en un lugar donde las historias eran celebradas y honradas. Las generaciones más jóvenes aprendieron sobre sus raíces y se sintieron inspiradas a ser parte activa de la historia en curso. Valeria se convirtió en una narradora respetada y querida, y su pasión por las historias la llevó a explorar más sobre su familia y el legado que representaba. Un día, mientras revisaba viejas fotografías familiares en el desván de su abuela, Valeria encontró una carta escrita por su bisabuela. En ella, su bisabuela hablaba sobre su vida, sus sueños y sus esperanzas para las generaciones futuras. Valeria sintió una oleada de emoción al leer las palabras de su antepasada, como si estuviera recibiendo un mensaje directo desde el pasado. Inspirada por la carta, decidió que era hora de documentar las historias de su familia. Comenzó a entrevistar a los miembros mayores de su familia, recopilando anécdotas, recuerdos y lecciones de vida. Se dio cuenta de que cada historia era un hilo en el tejido de su identidad, y que al compartirlas, estaba contribuyendo a la riqueza de la historia del pueblo. Valeria también comenzó a escribir un libro que recopilaba las historias y recuerdos de su familia y su pueblo. Quería que las futuras generaciones tuvieran acceso a esas narraciones, para que pudieran entender sus raíces y el impacto que tenían en su vida actual. Pasó noches enteras escribiendo, revisando y editando, mientras las palabras fluían de su corazón a la página. Cuando finalmente terminó el libro, organizó una presentación en el centro comunitario del pueblo. Invitó a todos a asistir y compartir en la celebración de su historia colectiva.
La sala estaba llena de amigos, familiares y vecinos, todos ansiosos por escuchar las historias que había recopilado. Valeria se sintió nerviosa, pero también emocionada. Al comenzar a leer, se dio cuenta de que cada palabra resonaba en el corazón de la audiencia. Las historias de amor, sacrificio, lucha y esperanza conectaban a todos de una manera profunda. Al finalizar, el aplauso estalló en la sala, y Valeria sintió una oleada de gratitud. Había logrado lo que se había propuesto, mantener vivas las historias de su pueblo. Con el tiempo, el libro se convirtió en un símbolo de unidad y orgullo para la comunidad. Las copias se distribuyeron en escuelas y bibliotecas, y las historias de los ancestros de San Isidro fueron compartidas en todo el país. Valeria se sintió realizada, sabiendo que había contribuido a preservar la memoria de su pueblo. Sin embargo, su viaje no terminó ahí. Se dio cuenta de que había más historias por contar y más recuerdos por descubrir. Decidió que debía seguir explorando el bosque y la cueva, no solo para aprender más sobre su familia y su historia, sino también para ayudar a otros a conectarse con sus propios pasados. Cada año, organizaba un evento en el bosque, invitando a la comunidad a unirse a ella en un día de narración y reflexión. Las familias venían a compartir sus propias historias, a escuchar los susurros de la cueva y a revivir los recuerdos que habían quedado en el aire. Era un día de celebración, donde las risas y las lágrimas se entrelazaban, creando un ambiente de conexión y amor. La cueva se convirtió en un lugar sagrado para el pueblo, un espacio donde las historias eran honradas y la memoria de los ancestros era celebrada. Valeria se sintió agradecida por la oportunidad de ser parte de algo tan significativo, y su corazón se llenó de alegría al ver cómo la comunidad se unía en torno a sus raíces. Con el paso de los años, Valeria se convirtió en una anciana sabia, conocida por su capacidad para contar historias y conectar a las personas con su pasado. Su legado perduró en San Isidro, donde las historias seguían fluyendo de generación en generación. Las nuevas generaciones aprendieron a valorar sus raíces y a compartir sus propias narrativas, manteniendo vivo el susurro de la eternidad. Finalmente, en un hermoso día de primavera, mientras el sol brillaba y las flores florecían, Valeria se sentó bajo el árbol en el claro. Cerró los ojos y escuchó los susurros que la rodeaban, sintiendo la presencia de sus antepasados. Sabía que su viaje había sido significativo y que había cumplido su propósito. Con una sonrisa en el rostro, dejó escapar un susurro de gratitud al viento, agradeciendo por cada historia, cada recuerdo y cada momento compartido. Y así, el susurro de la eternidad continuó resonando en el corazón del pueblo, uniendo a las generaciones pasadas, presentes y futuras en un hermoso tejido de amor y memoria.